Buenos días, jóvenes. Para la tarea de sistemas e instalación de software de esta semana, lo que tienen que hacer es un cuadro comparativo de las versiones de la dirección IP. ¿Cuáles son? IP, IPv4, IPv6. Solamente esas tres. Colocar sus características principales y qué es lo que lo diferencia una de la otra. Vamos a ver uno de los que yo les presenté acá. Direcciones IP. Para empezar tenemos que definir qué es una dirección IP y cómo es que trabaja una dirección IP. Una dirección IP podemos decir que es un protocolo de Internet, que en otras palabras es un sistema estándar mediante el cual funciona el Internet. ¿Cómo es esto? Mediante un proceso de envío y recepción de información. Así es como trabaja la dirección IP. Vuelvo y repito, ¿qué es una dirección IP? Es un protocolo de Internet. En otras palabras, es un sistema mediante el cual funciona el Internet por medio de un proceso de envío y recepción de información, al igual que los sistemas de cómputo. Una dirección IP es un conjunto de números únicos e irrepetibles. Ojo acá, una dirección IP es un conjunto de números únicos e irrepetibles que identifica un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet. Esto es lo que hace una dirección IP. Identifica un número de dispositivos. Tiene un conjunto de números que son únicos e irrepetibles y identifica un dispositivo con la capacidad de conectarse a Internet. Esto puede ser ya sea una computadora, una tablet, celular, incluso otros dispositivos como lo maneja el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, pueden investigar un poco de él y son objetos de la vida cotidiana que nosotros tenemos y en el cual trabaja de distinta manera o conectarse a un Internet. Ejemplo, hablamos de las lámparas que ya traen incluida Alexa. Hablamos de las refrigeradoras inteligentes. Inclusive esas ya tienen una dirección IP que lo hace que se diferencie de los demás. ¿Para qué sirve una dirección IP? Sirve para esencialmente identificar dispositivos. ¿Cómo? Que estén conectados a Internet. También funciona para ubicar equipos, portales web junto a una red. Para las siguientes fases vamos a identificar esto y cómo es que nosotros identificamos a nuestros dispositivos. Ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando se conectan a Google y hasta abajo dice tu dispositivo y aparece su dirección IP, está conectado a una red ubicada en Villanueva o en Boca del Monte, en Ciudad Guatemala, que es como una identificación de estos. Otro ejemplo es yo quiero acceder a su computadora desde un acceso remoto utilizando TeamViewer, que es una herramienta que ustedes van a utilizar. ¿Cómo accedo a su computadora? Yo puedo manejar su computadora desde acá sabiendo la dirección desde su equipo. Esta va a ser la clave para poder acceder a su equipo de diferentes maneras. También las direcciones IP se manejan de diferentes tipos. Está la dirección privada, que es un conjunto de números que se asignan a cada equipo. Se encuentra conectado por medio de una red privada. Ejemplo, la dirección IP se genera al conectar un celular, tableta, computadora a la red Wi-Fi de su casa. Esta es una red privada ya que solo ustedes tienen acceso a ello y no personas ajenas a esa dirección. Ahora vamos con las clases.
Esta generalmente es usada por grandes redes, como la de alguna empresa transnacional. Clase B, destinada a redes medianas, como por ejemplo la de una empresa local o una escuela. Clase C, y que es la más común, corresponde a las redes más pequeñas como redes del hogar. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Por cómo empiezan los tipos de direcciones. Si se dan cuenta, la clase C es la más común que creo que hemos escuchado manejado, que es la 192, 168. Vamos a hacer un ejercicio ahorita con las clases de las direcciones IP. Espero que pongan atención porque les voy a preguntar. Clases de direcciones IP. Existen 5 clases de direcciones IP, las cuales se identifican por una letra. Clase A, clase B, clase C, clase D y clase E. Todas las direcciones IP contienen 4 números. Cada uno de estos números se encuentran separados por un punto. A estos números se les conoce como octetos. Primer octeto, segundo octeto, tercer octeto, cuarto octeto. Cada octeto puede adquirir valores desde 0 hasta 255. Todas las clases tienen un rango. Por ejemplo, la clase A inicia en 0.0.0.0 y termina en 127.255.255.255 y así sucesivamente para las demás clases, como se muestran en este cuadro. Para poder identificar una dirección IP, basta con que observes el primer octeto. Por ejemplo, para la clase A, si el primer octeto se ubica entre 0 y 127, corresponderá a dicha clase. Si el primer octeto se ubica entre 128 y 191, será clase B. Si el primer octeto se ubica entre 192 y 223, será una clase C. Si el primer octeto se ubica en 224 a 239, corresponde a una clase D. Y finalmente, si el primer octeto se ubica entre 240 y 255, corresponde a una clase E. Realicemos algunos ejemplos de clases de direcciones IP. Identifiquemos a qué clase pertenece cada una de las direcciones dadas. Observen el primer octeto, 228. Corresponde a una clase. ¿Qué clase es esta? La clase D no. La vieron abajo, tramposo. Clase D, ya que ¿No? el rango es de 224 a 239. ¿La segunda? La B. Error. C. C. Clase C. Ahí está. 192. Corresponde a una clase C, ya que inicia en el 192 y termina en el 223. E. 60. Corresponde a una clase A, ya que se encuentra entre el 0 y el 127. ¿La cuarta? B. Clase B. Porque ¿Cuál? Clase B. A ver. B. Sí. 154. Bravo. Corresponde a una clase B, ya que se encuentra entre el 128 y el 191. La última. Clase C. ¿Quién habla? Sus Delimis. Ah, 200. Corresponde a una clase C,
ya que su rango se encuentra entre 192 y 223. Esa, En la clase D. Ah, no. ¿Sí? ¿D? ¿segura? En la E. Ujú. 245 corresponde a una clase E, ya que se encuentra entre 240 y 255. 134 corresponde a una clase B, ya que se encuentra entre el 128 y el 191. ¿La 3? En la A. Ujú. 43 corresponde a una clase A, ya que se encuentra entre el 0 y el 127. ¿Y las últimas dos? La última es en la clase E. Y la otra la clase D. D y E. D y E. ¿Quién más? ¿Quién da más? La C y la última es la D. ¿Quién da más? Si no voy a preguntar directo, ¿sabes? Porque solo me practicó Suseli y Jessica. Luis Pedro, La última es la E. la E. Vamos a ver, quiero saber más. La D y la C. Ujú. Vamos a terminar de salir de dudas, pues. 210 corresponde a una clase C, ya que su valor se encuentra entre 192 y 223. Y finalmente, 234 corresponde a una clase D, ya que el valor se encuentra entre 224 y 239. Espero que hayan puesto atención en esto, que de seguro en su examen vienen unos ejercicios para que identifiquen las direcciones IP. Tómenle captura ahorita. Ya. ¿Ya? Seguimos. Cuando hablamos de direcciones IP públicas, son visibles para cualquier persona que navegue en Internet, lo cual identifica usuarios de una gran red. Los servidores funcionan 24 horas del día y es posible contratar tantas como se necesite. Son un número que identifica un dispositivo dentro de una red y punto de enlace con Internet. Cuando ustedes se conectan a una red de Internet pública, cuando van a Mac y se conectan a Internet, cuando van a un centro comercial y se conectan a Internet, la persona que administra ese servidor tiene acceso a absolutamente todo de su dispositivo. Porque como se lo repetí, su única identificación de dispositivo es con la dirección IP y yo tengo la dirección IP de su dispositivo, yo puedo acceder fácilmente a ella. Entonces, cuando nosotros nos conectamos en una red de Internet pública, la persona que administra esos servidores tiene información de todas las personas que estén conectadas ahí. Ahí es donde entra un poco de las personas que acceden a sus cuentas sin permiso. Hablamos de un craqueo, de un hackeo y robo de información hasta de identidad. Por eso, tengan mucha precaución cuando se conecten a redes de Internet públicas y ver dónde es que se van a conectar, ¿verdad? ¿Cuáles son las formas de utilizar las direcciones IP? Hablamos de direcciones IP estáticas, que es una asignada a un dispositivo. Esa nunca cambia.
es decir, que utilizará la misma dirección IP de por vida. Esto aplica tanto para direcciones públicas y privadas. Ojo, direcciones IP estáticas no cambian. Hablamos quizás de un router, un switch, que es un servidor que da el acceso a Internet. Estas ofrecen mayor estabilidad y velocidad de descarga, aunque pueden ser vulnerables a ciertos inconvenientes como un ataque de hackers, ya que al ser direcciones estáticas, los hackers cuentan con más tiempo para operar en ellas. Como no varía, tienen más acceso y más tiempo a acceder a esa dirección. Las dinámicas. Las direcciones IP dinámicas se caracterizan porque van cambiando. Cada vez que un dispositivo se conecta a Internet, cambia la dirección IP. Permítanme, joder, me están llamando. Ahí está, disculpe. La dirección IP se caracteriza, vuelvo con las direcciones IP dinámicas, que cambian cada vez que se conecta a Internet. Y estas generalmente, cuando los proveedores tienen más clientes que direcciones IP, provocan una cierta inestabilidad también al momento que se conecten todos al mismo tiempo. Hablamos de servidores o, un ejemplo, los proveedores de Internet. Recuerden que cuando se conectan ustedes adquieren un servicio y conectan el cableado y todo eso, está generando direcciones IP y hace, ay, se cayó el Internet, decimos nosotros, pero es cuando varias personas utilizamos esa misma dirección. Además, estas direcciones ofrecen seguridad y privacidad según su configuración automática. Entonces viene aquí la dirección IP, no trabaja sola y va acompañada con los dominios y los servidores. Las páginas web se crean con archivos, los cuales son almacenados dentro de una computadora que los transforma en la interfaz que todos los usuarios pueden ver en Internet. Ojo acá, la computadora que almacena la información de los sitios web es un servidor. Vuelvo y repito, la computadora que almacena la información de los sitios web es un servidor que a su vez cuenta con una o más direcciones IP que lo identifican. En el inicio del Internet, las computadoras conversaban entre sí a través de las direcciones IP, sin utilizar dominios ni DNS. De la misma manera que alguien llamaba por teléfono fijo a alguien, un amigo para conversar. Ahora bien, con la rápida adquisición de Internet en todos los casos y la cantidad de sitios web creados, aprenderse o guardar los números de direcciones IP no se podía realizar. No sé si me voy a entender. Antes las computadoras o se comunicaban directamente por direcciones IP, como que si fuera un número de teléfono, dame tu dirección IP, yo te comunico contigo y que así. Entonces, es la manera de trabajar. Igual, vamos a practicar cómo es que funciona esto de comunicarse a través de direcciones IP. Si yo quiero saber cómo está una computadora, se llama ping y todos los términos ya los vamos a conocer. Y cuáles son los software también que nos permiten comunicarnos dentro de una computadora. Dice, por esta razón fueron creados los dominios, los cuales se enlazan a la IP del servidor a través del DNS, simplificando el proceso para acceder a un sitio web. Ahora, ¿qué es el DNS? Es el sistema de nombres de dominio. ¿Y qué es lo que hace este? Es el encargado de traducir los números de una dirección IP en un nombre de dominio.
Es decir, se convierte en un dominio escrito en el navegador y dirige el acceso hacia el servidor al que apunta el dominio. ¿Cómo? Convierte la dirección IP en un www, un .com, un .org, un .gt. A esto hablamos un dominio. Ahora cuando hablamos de las IP privadas, un ejemplo que les puse ahí, que son un rango especiales usadas en el hogar y empresas y tienen prohibido viajar por la internet. Se los puse resumido ahí para que puedan tenerlo mejor. ¿Qué es? Son un rango usadas en el hogar y empresas y tienen prohibido viajar por internet. Las públicas son asignadas a los websites, servidores visibles en internet o routers que conectan a redes de hogares y negocios de internet. Para la tarea de esta semana, lo que le dije de las características de una IPv4 y una IPv6. Después de este ejemplo, entre IPv4 y IPv6. Características de cada una, que es fragmentación, resolución de direcciones, administración de membresía de multicast, descubrimiento de routers, registro de hosts de DNS, zonas inversas y mínimo de tamaño de paquetes. Aquí es donde vienen entrando los hosts que investigaron el bimestre pasado. Todo esto lleva un orden. Y vamos a saber cómo es que nos va a funcionar las direcciones IP, el tipo de topología, el cableado y cómo es que se configura ese cableado. Es donde entra la dirección IP. Vamos a empezar también a conocer qué es un sistema binario y cómo convierte un nombre del dominio a un sistema binario, cómo se tiene que hacer. Ahora con las IPv4, una de las características es que es llevada a cabo por los routers equipo, broadcast, registros tipo AM y maneja un rango de 575 bytes en sus paquetes. IPv6 lleva a cabo solo por los equipos, descubrimiento de multicast, registro 4A y maneja 1280 bytes, que es el tamaño mínimo de paquetes. No sé si hay dudas de esto. No, Miss. No, No, Miss. No, si no hay dudas, dejamos esto por hoy. ok. Bueno, gracias a los que se conectaron el día de hoy y los que participaron en la pequeña actividad que encontré